Bueno, y ahora es un gusto tenerlo de vuelta a Eduardo Fidanza, analista político. Ustedes lo leen habitualmente los sábados en interesantísimas columnas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Te quiero mostrar y les quiero mostrar para refrescar qué escribió Eduardo el sábado pasado. Ahí lo podemos ver. Esto era, digamos, en el medio, tomando la metáfora de Pablo Sirvent del avión con la turbulencia, en el medio del momento de ponerte pálido en la turbulencia, saca un artículo muy interesante, Eduardo Fidanza, que pone el acento en dos cuestiones. Dice, el piloto del avión debe tener dos rasgos, ser buen administrador y tener carisma. Pues bien, estamos en otro momento aparentemente del vuelo. Háblame del piloto, de ese día y de este día. Está bien, pero tu programa me da la oportunidad de decir algo más de lo que puedo decir en 5.000 caracteres. Excelente. Es una enseñanza para escribir ese rigor que tienen los periodistas profesionales más que yo, pero yo aprendo. Ahora, la cuestión es esta. Yo enseñé durante muchos años, más de 2 décadas, la teoría de Max Weber en la Facultad de Ciencias Sociales. Un gran aprendizaje. Pero Weber, hacia el final de su vida, no solamente se dedicó a la teoría sociológica, sino que se involucró en política. Incluso fue candidato a un cargo legislativo. Y estaba muy preocupado por la reconstrucción de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empezó a analizar factores. Escribe un famoso artículo sobre el papel del Parlamento. Es un rasgo característico de Alemania, un país como Alemania, una burocracia, que para nosotros burocracia es una mala palabra, pero cuando se dice burocracia en esa época es una organización administrativa eficiente. Solo que Weber pensaba que los burócratas, aunque sean administradores eficientes, no podían ser lo que llevaran adelante la política de la nación alemana. Para eso están los políticos. Muy bien. Ahora, si tenemos políticos y no tenemos administración, la cosa no funciona. Ahora, si tenemos solo administración, estamos complicados también, porque la administración se puede resolver en una planilla de Excel. Ahí aparece la figura del líder político. Y del líder político se dice que tiene que tener carisma. Carisma es una idea que viene de la religión, ¿no es cierto? Porque el líder carismático saca a los individuos de la opacidad de la vida cotidiana y los pone en una vida emotiva, ¿no es cierto? En una vida extra cotidiana, llena de pasión. Oye, ahora, cuando hablamos de carisma, carisma es una palabra atractiva y peligrosa, porque tenemos que decir carisma adentro de la democracia. Porque un carisma fuera de la democracia puede ser muy peligroso. Entonces el carisma tiene, yo diría, 2 contrapesos. Uno es la democracia y otro es la existencia de una administración. Y la observación mía simplemente es que, así como van las cosas o iban las cosas para el gobierno, ha hecho, creo que en 2 días, grandes avances. Está faltando carisma. ¿Estaba o está? No. Vamos al tiempo verbal. Vamos a decir esto. Si estaba o está, estamos apenas saliendo de la crisis. Alguien dijo recién en la mesa anterior, le dijo al canciller, ojo, porque hace 2 días estábamos con el Capiero. Bueno, entonces, hoy hay una portal digital, que no es La Nación, que dice euforia en el gobierno. Esperemos que sea una interpretación de los periodistas, porque tendría que decir alivio, ¿no es cierto? Si la desesperación pasamos a la euforia, ya tenemos un problema complicado. De percepción. Bueno, por eso digo, entonces, parece que el gobierno en 2 o 3 días le insufló un poco más de política, no sé si de carisma, a su gestión, llamando y volviendo a sentar a la mesa a figuras políticas que son importantes en un momento difícil. Ahora, Eduardo, sí. Yo tengo voy a confrontar un poco. Sí, dale. Vamos. Pero fenómeno. Me parece, contigo no hay problema. Me parece que es un país con exceso de líderes carismáticos, ¿no? Digo, carisma barra relato, barra la gran novela. Digo, el peronismo ha hecho de esto en 70 años, bueno, varios gobiernos, ¿no? Hay países nórdicos, qué sé yo, en Noruega, no son muy carismáticos en el sentido de lo que nosotros entendemos, ¿no? En algún momento yo lo definía a Macri como un líder magro,
Es decir, no es un líder de masas, ¿no? Pero digo, el hecho, hay un relato, el relato ese de la normalidad, de la conversación. Pongo muchas comillas, pues tampoco es que me la crea del todo. Y me parece, no sé, te pregunto, ¿no está fallando más la administración? Porque digamos, Bueno, este es el tema, digo. O sea, carisma o no carisma, sí. si los números no pero te dan, chau, Bueno, sonaste. algunas personas me comentaron sobre esta columna, mira, Eduardo, es más serio, porque no solamente falta carisma, falta administración. Pero vamos a ver, en primer lugar, es correcto preguntarse por qué necesitamos tantas dosis de carisma. Pero yo creo que también lo tenemos que poner en el contexto de la cultura política argentina, que en primer lugar es muy presidencialista. Es decir, en Argentina todo conduce al líder político. Y si vemos los gobiernos de los últimos 70 años, vamos a encontrar líder fuerte, empezando por Perón, pero el radicalismo también quiso tener su líder fuerte y lo tuvo en la persona de Alfonsín, con más recaudos hacia la democracia, pero lo tuvo. Entonces, quiero decir, hay una continuidad de liderazgos y yo creo que esto está en la cultura argentina. Claro que sería mejor que dependiéramos menos de los liderazgos carismáticos, pero creo que todavía tenemos necesidad de ellos y sobre todo en momentos de crisis. Ahora bien decís, acá hay una conjunción, porque decía el ministro de Finanzas es fácil con el diario del lunes. Bueno, pero veamos, aquí ha habido una subestimación de la capacidad que el gobierno creyó que tenía para salir de la crisis. Y de alguna manera, habría que preguntarle a un psicoanalista, una negación de la gravedad de la situación argentina al cabo de 12 años de kirchnerismo. Espérese, ¿quién tenía la negación, el gobierno o la sociedad? Muy bien, buena pregunta de los dos. Pero porque hay un problema. Hipótesis, siempre tenemos que hablar en términos de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis mía? Es que las últimas 3 décadas de democracia generaron muchas expectativas, y más atrás también, de bienestar. Los argentinos tienen expectativas de bienestar y a su vez tienen conciencia de sus derechos porque el radicalismo y el peronismo contribuyeron a eso. Yo diría, más conciencia y demanda de bienestar que noción de las obligaciones que conlleva el bienestar. Pero digamos, esto es más o menos la construcción que ha ocurrido. Ahora, en la lógica de la democracia, cuando un gobierno llega en circunstancias que no sean de crisis, porque el gobierno de Cristina Kirchner deja maltrecha la economía argentina, pero no a los argentinos, porque no hubo una crisis. En ese momento se optó por no dar malas noticias y, por tanto, no defraudar las expectativas públicas. Pero atención, el ciudadano medio se atiene a sus proyectos personales y familiares y suele juzgar la esfera pública según cómo le va. Es un metro cuadrado. Exactamente. Igual te dejó un 30% de pobres, ¿no? O sea, no, deja, por supuesto, poco, por supuesto. Pero quiero decir, no hubo un confrontar a los argentinos con la realidad. Y tal vez otra cosa más. Los gobiernos, cuando ganan las elecciones, yo lo sé desde adentro de los gobiernos, no de pero tienden sus líderes a confiar en ellos mismos y en su pequeño grupo, ¿no es cierto? Se cierran. Se cierran. Y si empieza una crisis, se cierran todavía más. Por eso es interesante lo que pasó en estos 2 días, porque parece que se abre. Pero vuelvo, uno piensa, no hubo que llamar en ese momento al peronismo, en ese momento, al principio. Y después otro rasgo, y termino con esto. Y termino con esto. Porque yo escribí una columna una semana después que decía la incierta certidumbre de ganar. El triunfo, en la vida, no en la política, es equívoco, porque sabés que hoy ganás, pero mañana te toca perder. Es como cuando se juega. La segunda victoria, la más peligrosa. Fijémonos. La de las intermedias del año pasado. En la segunda victoria, Alfonsín imagina el tercer movimiento histórico. En la segunda victoria, Menem imagina la reelección. ¿No es cierto? Porque se marean. Porque la segunda victoria es como que te confirma y dices, bueno, para que 2 hablar veces. de la segunda de Perón, ¿no? Bueno, exacto. Entonces, quiero decir, la más peligrosa es la segunda, porque es cuando te la crees. La cuestión es cuánto te podés creer
cuando gobernás un país como Argentina. Claro. Eduardo, vos hablabas un poco de hablar con el peronismo, la necesidad que tiene el gobierno, pero durante todos estos días se hizo, hablando de la crisis, de la tormenta financiera, un paralelismo con el 2001. Ahí dice, Macri no es de la Rúa. Perfecto, Macri no es de la Rúa, Macri reaccionó de diferente manera, pero el peronismo, todo el mundo habla si Macri es o no distinto de la Rúa. El peronismo con el que tiene que hablar Macri, ¿qué tan diferente es aquel del 2001? Me encantó esa pregunta. Quiero que le suban el sueldo. Es muy buena, ¿eh? No, es una pregunta difícil de contestar para mí. Primero porque no soy peronólogo. Yo tiendo a creer que los actores políticos de este momento, en su mayoría, son tal vez más responsables que hace 18 años atrás. También por pensar en aquella experiencia. No obstante, toda oposición busca su oportunidad y la espera, ¿no es cierto? Uno que dice la imaginación popular y el peronismo cuando ve sangre, va. Yo creo que las oposiciones en general, pero hay que pensar que la democracia argentina ha sido una democracia, digamos, bastante salvaje, en el sentido de que cuando te trastabillás, por un lado los gobiernos dicen yo me arreglo solo, después cuando trastabillan la oposición que fue dejada de lado, va. Yo igual hago una observación, que es esta, sin poderte responder. Lo que sí está claro, y es para reflexionar, y parece una fatalidad, que es que en estos 33 o 34 años, cada vez que gobernó el no peronismo, las condiciones económicas generales e internacionales eran peores. Entonces esto le arma un combo a los gobiernos no peronistas que son complejos. Pero podemos decir, bueno, por lo menos votenos a nosotros que tenemos suerte. No, porque hay una creencia... No sé si somos buenos, pero suerte... Hay una creencia que siempre está vigente. Si uno lo pregunta en las encuestas, no sale como opinión mayoritaria. Pero yo creo que está en la conciencia de todos los actores, sobre todo de las élites, que es este país solo lo puede gobernar el peronismo. Ahora, si cuando te toca ser el no peronismo, que sos la excepción, no la regla, y además te tocan condiciones internacionales desfavorables, y además crees que te vas a arreglar solo, y es tu macho un poco, ¿no es cierto? Y yo creo que es lo que pasó de pronto, porque además había una cuestión de desnudez no advertida, ¿no es cierto? Y vos querés, y yo te quiero... Sí. No, por favor. Sí, que vos mencionabas al comienzo de tu comentario que a esta crisis le agregaron estas cucharadas de política, digamos, y estas cucharadas de política sirvieron como para que la turbulencia aflojara. Pero alcanza como para... que no se note justamente estas falencias que vos decís. Ahora vamos que a se ver. vean que están desnudos. Pero vamos a ver, ¿no es cierto? Por eso digo, hoy ¿cuál es el sentimiento? Si es euforia, estoy preocupado. Si es alivio, ahora. Tasa de referencia al 40%. Ah, bueno, ahí vamos. Inflación del último mes, 2.7%. Nos alegramos porque entran capitales que así como entran, salen. ¿No es cierto? Tenemos en puerta conflicto social, recesión, seguramente más pobreza, pérdida de puestos de trabajo. Yo creo que lo que podemos decir es, mañana a partir de mañana vamos a tener tiempo para pensar un poquito más, porque salimos de esta locura. Ahora hay que hacer una reconstrucción. Y acá hay un tema con la verdad también, porque el presidente dice hay que decir la verdad. Se dijeron verdades en la Argentina, sincerar las estadísticas públicas, decir la verdad. Pero ahora no solamente es la verdad, sino la metodología administrativa y política. Y Eduardo, No, señores, tenemos que ir a un corte. Va a preguntar él, y yo también te voy a preguntar esto, y lo dejo como sembrado ahí. Si vos crees que esta ida sorpresiva al fondo puede funcionarle, porque venimos hablando del gobierno, a la sociedad argentina como un espejo desagradable, por supuesto, y no elegido, que refleja una realidad que la sociedad o no veía genuinamente porque no se notaba, porque era subcutánea, o verdaderamente no se quería ver. Es un espejo imprevisto y desagradable, y la sociedad tomará cierto nivel de conciencia, sobre todo algunos sectores. Lo veremos. Y vamos a charlar estos minutos finales con Eduardo Fidanza, y había quedado ahí una pregunta, después está Pablo también, sobre cómo la sociedad está viendo este momento y si es como un golpazo de realidad, si es que así se pudiera pensar. Por supuesto, tenés al kirchnerismo diciendo, no reconociendo esto, y cierto sector de la oposición. Hay otra parte de la sociedad que toma cabal dimensión de la crisis con este espejo que resulta ser el fondo. Bueno, vamos, sin dar cifras, a ver un poco el tema encuestas.
¿Qué están mostrando las encuestas? Un descenso pronunciado de la confianza en el gobierno, de la aprobación del gobierno y de las expectativas. Y por cierto, para el ciudadano medio de la Argentina, Fondo Monetario Internacional es una palabra que se rechaza. Total. Porque, por un lado, evoca momentos de fracaso económico y por otro lado, agrede un poco el sentido de pertenencia nacional, de soberanía, es algo externo, etc. Sí. Así que, por un lado eso. Por otro lado, empiezan a aparecer los temores que se derivan de la memoria de las crisis anteriores. Entonces eso también, porque la gente empieza a preguntar, Corralito, los depósitos bancarios, etc. No olvidemos que esta ha sido una crisis muy abrupta para las élites, que se supone que tenían la información. Si la gente empieza a despertar y dice, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, los efectos para la población vienen en las próximas semanas y meses. Y ahí vamos a ver cómo el gobierno va a manejar ese malestar, cómo la oposición va a tener una actitud frente a eso, ¿no es cierto? Y cómo evoluciona objetivamente la situación. Porque vuelvo a decir, superamos 2 o 3 semanas críticas, pero las condiciones no cambiaron. No, y todavía recién va a alargar el traslado a precios de esta devaluación. Sí. Ahora, frenaron la devaluación hasta ahí, no sé si pusieron el dedo en 25 y salió bien que quede en 25, pero ahora, todavía va a haber un corrimiento ahí a precios. Yo creo y atribuyo, y sin ser tú acá el sentado al canciller, así que no puedo decir más que una pequeña observación, creo que las democracias occidentales encabezadas por Estados Unidos van a tener que influir en la situación argentina porque no hay de cualquier manera mucho margen para salir del globalismo. Es decir, la utopía de la ortodoxia económica de sacar 1 millón de empleados públicos o de recortar las jubilaciones o de achicar los planes sociales, no hay espacio. Acá hay una cosa muy importante que yo creo que hay que pensar. Cambió el eje, al gobierno le cambió el eje. Y no tiene que perder esa idea de creer que tenía fácil la reelección, pasó a darse cuenta que tenía difícil la gobernabilidad. Es una frase de un impacto tremendo. Es muy importante porque llamar al Fondo Monetario en las condiciones que se lo llamó es algo más en vistas de la dificultad de gobernar que de querer ser reelegido. Entonces, Macri ahora tiene por delante garantizar la gobernabilidad de la Argentina y despejar estos fantasmas de un caos más profundo. Y tendrá que ver después si puede restablecer su programa político de fondo, que es la reelección. A diferencia de Cristina, que no tenía plan B cercano, porque nunca lo quiso tener, ¿Macri puede tener un plan B para el 2019? Una María Eugenia Vidal, por ejemplo. Yo la respuesta es esta. Lo que vemos en la opinión pública, analizando opinión pública, es que cuando el líder de un partido, de un gobierno, empieza a caer, caen con él las principales figuras. Hoy, ¿qué está pasando en las encuestas? Cae Macri. Desde un lugar más alto cae también María Eugenia Vidal. Entonces no me parece que sea una alternativa. Y no creo que ella tampoco. No creo que ella tampoco quisiera eso, ¿no? Está Eduardo, claro. Hay una frase que el presidente repite como mantra, lo hizo en 2016, 2017 y este año, 2018, que es lo peor ya pasó. Para que tenga, no te digo definitivo valor esa palabra, pero sí una verosimilitud relativa, que decir, bueno, sí, ahora sí lo peor ya pasó. ¿Qué condiciones faltan, digamos, para que podamos decir realmente lo peor ya pasó? No, es que ahora yo creo, Pablo, que no se va a poder sostener que lo peor ya pasó, porque lo que viene son dificultades mayores a las que hubo. Uno lo que puede decir es... Lo que pasó es fuerte lo que decís. No vamos no vamos a vivir, se supone que no podemos vivir en la corrida cambiaria mucho más tiempo, porque tiene un poder desorganizador terrible. Pero objetivamente, lo que viene es sufrimiento social. Lo acaba de reconocer Duhovne, lo que viene es menos crecimiento, lo que viene es más inflación, y después viene recesión. Entonces, se puede pensar, porque así también son los recomienzos de los ciclos económicos, que si al cabo hay recesión y entonces baja la inflación y subió el dólar y por tanto se restablece las exportaciones,
puede ser que Argentina retome el ciclo. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Tengo 20 segundos para una pregunta crucial. ¿Y qué tal si en 2019 el peronismo le dice, gracias por los servicios prestados, cambiemos, hiciste el ajuste, ahora me subo al auto mucho más liviano? ¿Podría ocurrir esto? Y en 15 segundos. Yo te voy a decir algo. El peronismo tiene una enorme responsabilidad en este momento. El peronismo tiene gente muy capaz de comprender las cosas y de encarar una reforma racional si le tocara gobernar, y también tiene dirigentes muy autoritarios, que yo no puedo nominar, pero le dejo a los oyentes y lectores que estén muy atentos al autoritarismo, porque lo hay. Más en algunos dirigentes peronistas que fuera del peronismo, aunque también en el peronismo hay gente muy lúcida, y yo creo que lo que debemos aspirar es que si a Cambiemos no le va bien, gobierne un peronismo lúcido. Muy bien.